Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast El Cristo, las verdaderas enseñanzas. Y hoy tenemos un tema muy especial y antes que nada, muchísimas gracias por su preferencia, por suscribirse, por seguir el canal, por todos los comentarios que nos han dado de este podcast que les ha roto la cabeza porque es algo muy importante. Estos dogmas son los que controlan nuestra vida en todos los ámbitos y todos los sentidos y generan esclavitud en el ser humano y obviamente sufrimiento. Cuando tú te adentras en estos minutos que estamos aquí juntos, vas a poder abrir tu conciencia y romper aquellos dogmas muy profundos que obviamente generan todo lo que odias en tu vida. Lo generan precisamente estos dogmas. Y hoy vamos a ver un tema muy especial que obviamente está muy metido en la conciencia humana y que genera cómo actúas, cómo te desenvuelves en tu día a día y que obviamente a lo mejor no lo sabes. Y aunque digas, es que yo no soy cristiano, católico, no tiene nada que ver con eso, también está en tu conciencia porque todos compartimos exactamente lo mismo de raíz. Así que juntos te invitamos a que lo rompas con nosotros y hoy vamos a hablar del Padre Nuestro. Y como siempre, está conmigo Jire Jiménez. ¿Cómo estás, Jire? Hola, hermanos. Muy buenas tardes. Muy contenta y emocionada porque sí, justamente se han roto muchas estructuras y el pan de cada día de la gente es el Padre Nuestro y aquí va a entrar mucha conciencia. Oye, les han dicho que se han impresionado mucho de cómo sabes de la Biblia, ¿eh? Han llegado muchos comentarios de, hermanos. Wow, no sabía que Jire era una Biblia andante y qué impresión. Yo también quedé impresionado. Algún día les dejaré ver algunas fotos. Luego las ponemos aquí. Diego ya va a estar aquí más en producción, más con nosotros interactuando, porque va a poner aquí muchas imágenes que vamos a ver nosotros y vamos a estar obviamente profundizando. Y bueno, vamos a adentrarnos mucho más. Me dices, fuera de cámara, para nuestros amigos que podemos introducir como este tema, el Padre Nuestro, ¿de dónde viene, de dónde sale, en qué parte de la Biblia está? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, principalmente se menciona en 2 evangelios. O sea, cabe mencionar que la parte donde se habla de toda la vida de Jesús y todas las enseñanzas supuestamente de Jesús es la parte de los evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son esos 4 libros de la Biblia. Entonces, podemos encontrarlo, ahí lo pueden buscar en su Biblia, hermanos. Mateo 6, 9 al 13 y en el Evangelio de Lucas 11, 2 al 4. Y bueno, cuando lo mencionó Jesucristo, una de las ocasiones fue en el Sermón del Monte, que es un sermón súper famoso que hizo Jesús, obviamente, cuando estuvo aquí en la tierra. Y en otro momento fue cuando sus apóstoles le preguntaban justamente que cómo era la forma correcta de orar. Entonces ahí fue cuando les dijo, esta es la forma correcta, y entonces dio el Padre Nuestro, que, híjoles, que quien no se lo sepa, de plano, cero, ¿eh? Cero. Qué malo, qué bueno. Si no te lo sabes, qué bien. Bueno, qué bueno. Qué mal es esta broma, niña ya. Es broma. Ya no sabe ni si está allá o está acá. Me confundo porque a veces recuerdo mi infancia, a veces recuerdo que me enoja. No, sí, bien, qué bueno que no se lo sepan. Está muy interesante porque todos lo hemos repetido. Yo te decía hace rato que yo hice ¿qué te dije? El catecismo. El catecismo, esto y que se hace la confirmación. ¿No? Sí, quién sabe qué bueno, todo este cosas. rollito y te lo hacen aprender y obviamente cuando vas a la iglesia te lo tienes que aprender y obviamente casi todos nos lo sabemos, ¿no? Pero tiene un significado muy profundo. Vamos a ir primero al primer párrafo, que es Padre Nuestro que estás en el cielo. De ahí ya empezamos. Primero ahí ya nos dicen que Dios está en el cielo y que está separado de nosotros. Esto lo normalizamos nosotros porque lo vemos como algo muy normal, de que Dios está en el cielo, a lo mejor parado en una nube y está viéndonos a todos y juzgándonos y todo esto. Pero esto genera algo muy profundo en el ser humano y genera que nosotros como seres humanos pensemos que Dios está lejos de nosotros. Exacto. Porque aparte, imagínate el cielo, ni siquiera está en el techo, sino que está en el cielo, ¿no? O sea, primero nos dice que está separado de nosotros, que no tenemos alcance, y segundo nos dice que está lejos de nosotros. Eso hace que obviamente como seres humanos, pues sintamos que no podemos llegar a Dios. ¿Y cuál es el impacto en la conciencia del ser humano sentir que no puede acercarse a Dios cuando tiene la imagen de que Dios es quien te quita todo el dolor, sobre todo? Claro, es que yo me acuerdo perfectamente que en todo momento era pensar que yo no era merecedora, o sea, que yo no tenía alcance a ese poder superior.
y que obviamente estaba en todo momento en la cuerdita, porque si hacía algo malo, en cualquier momento podía yo perder el derecho de conectar con ese poder superior, o sea, con Dios. Aquí me entrega algo muy cabrón, porque lo que acabas de decir es muy fuerte, de que pensabas que no podías llegar nunca a Dios. Y aquí en Gekalogía has sentido a Dios. Tú dime, ¿qué fue para ti primero pensar que no podías llegar y después aquí experimentarlo en tu corazón? Es que hasta me lo dices y me entra con una emoción muy bonita porque obviamente, o sea, cuando yo llegué contigo a Gekalogía, yo seguía todavía con muchas estructuras de la religión, pese a que yo ya me había salido de la religión. Pero para mí era un temor, porque así me lo enseñaban, es tener un temor piadoso. Era un temor piadoso, como me lo enseñaban en la religión, a hacer siempre el bien y hacer cosas que le agradaban a Dios. Entonces, en todo momento, aunque yo ya no estaba en una religión, yo sentía que lo que estaba haciendo ofendía a Dios. Entonces, cuando yo llego contigo a Gekalogía, fue que desde el primer evento que estuve contigo, supe y sentí verdaderamente la presencia de Dios en mí, ni siquiera como algo separado. Claro. O sea, sentí esa integración, porque al final era algo que siempre había estado ahí, pero que yo no había tomado por esa idea de pensar que estaba fuera de mí, que estaba súper arriba, que estaba lejos de mí. Y entonces cuando yo siento eso, obviamente me enojé muchísimo con la religión. O sea, era un enfado que no supe distinguir entre que si era decepción, enojo, tristeza. O sea, fue una serie de cosas que yo decía, ¿cómo es posible que todo este sistema de gente buena que van de casa en casa con su Biblia predicando, hablando de amor, de Dios, me hayan mentido tan mal, tan horrible, hayan sido tan falsos, porque así los dirigen, y yo ahorita estoy sintiendo a Dios aquí tan fácil porque Gekalogía, Ricardo, me está explicando cómo hacerlo. Pero aparte lo más fuerte es que toda esa gente que también te acompañó, que te enseñó, pues también lo ignora. Claro. Entonces eso es también lo más triste, cómo permanecen en ese mismo punto y obviamente sin nunca experimentarlo. Por eso ellos creen en Dios. Creer es dudar. Después vamos a hablar en otro episodio de eso, pero si yo creo en Dios es que nunca lo he experimentado. Cuando tú experimentas algo, tienes certeza de eso y la creencia desaparece por completo. Es que cuando yo llegué a Gekalogía, inmediatamente lo primero que yo sentí es que esto era la verdad. O sea, yo dije, es que esta es la única verdad, no puede existir otra verdad porque la estoy sintiendo, porque estoy viendo, palpando, sintiendo, respirando, estoy siendo esa conexión con Dios. Entonces, o sea, está muy cañón porque, y de ahí viene ahorita algo que me gustaría como que tú profundizaras, ¿no? En la verdad. Bueno, es que eso es muy importante. Me estoy adelantando tal vez, pero... Sí, porque ahorita que escuchemos la verdad, la gente va a decir, no, pues es que qué fanática. Sí, sí. No, ya se fue para el otro lado, así como era con los de Jehová, ahora es acá y están haciendo su secta y la chingada. Pero es que la verdad no tiene que ver con una filosofía, con un conjunto de palabras. Sí. La verdad es una experiencia que va mucho más allá del ego. Y entonces, lo que vemos nosotros en las sectas, en las religiones, pues son registros, son imágenes. La experiencia de la verdad es una experiencia donde no está el ego, donde simplemente hay una percepción directa del aquí y el ahora. Y eso solo sucede cuando nosotros limpiamos la conciencia precisamente de las creencias, de los dogmas, de todo el contenido de la misma. Y ahí ya podemos percibir. Por eso percibir la verdad es percibir la vida y la experiencia humana tal como es. Y en ese momento que pasa eso hace que se desvanezca todo por completo, toda creencia, todo dogma, absolutamente todo. Seguimos viendo, porfa, Diego, el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. Bueno, yo te lo digo. Primero está en los cielos. Según esto, está en los cielos, ¿no? Inalcanzable. Ya, inalcanzable. Ya eso es muy fuerte porque quiere decir que ya no está en mí, ya no lo puedo alcanzar, ya se creó la dualidad y desde ahí ya empezó todo mal. Exacto. Porque entonces, obviamente ahí se genera el sufrimiento del ser humano. Santificado sea tu nombre, ¿ok? Venga a nosotros tu reino. O sea, como que el reino de Dios no está en nosotros. Cuando el reino de Dios está en nuestros corazones, que sería precisamente esta verdad que Jireh ha conectado aquí y a partir de eso
simplemente se desvanece el ego y nos unificamos con el Padre. Entonces, el reino de Dios, tanto el infierno como el reino de Dios de los cielos, está en esta experiencia humana. Entonces, eso quiere decir que el cielo y el infierno es esta experiencia humana que está aquí y de acuerdo al sufrimiento que sería el infierno y de acuerdo a la liberación que el ser humano siente y plenitud a partir de conocerse a sí mismo y de experimentar esta realidad humana. Pero aparte, fíjate, en esta parte de venga a nosotros tu reino, lo que nos hacen esperar. O sea, ahí nos plantan la parte de tener una esperanza de que en algún punto yo voy a poder tener o sea, ahorita en donde estoy está la mierda, ¿no? Ahorita estoy jodida porque lo que nos enseñan es que este mundo lo gobierna Satanás. Entonces, ahorita estoy en el mundo de Satanás, en la no merecedora de Dios que está en el cielo. Entonces, estoy esperando que llegue el reino, porque solo en el reino es como yo voy a poder ser feliz, tener la abundancia, tener todo, ¿no? Ahí sí ya voy a ser perfecta en el reino, ¿no? Digo, dependiendo la creencia, porque sé que en algunas religiones te lo enseñan como que el reino es cuando te mueres y, no sé, te vas al cielo y ahí te recibe el reino. En el caso de otras religiones, como es la que yo estaba, el reino iba a venir aquí a la tierra y hacer que nosotros como humanos fuéramos perfectos. Pero al final nos llevan a futuro. Aparte, acuérdate lo que decimos la otra vez. ¿Qué sería el reino o el paraíso? ¿Cómo sería la experiencia del reino del paraíso que les dicen? ¿Cómo sería? No, pues en vida van a ser condiciones perfectas, donde todo va a sobrar, donde no nos va a hacer falta nada, vamos a tener abundancia, vamos a tener riqueza, no vamos a ser unos apestados, en pocas palabras, o sea, cero. Y sobre todo yo lo resumiría mucho a que no habría dolor. Claro. ¿Me explico? Alegría, paz, felicidad, que no habría dolor. No hay dolor. Y lo curioso de esto es que ese punto de menos dolor, no hablo de sufrimiento, porque el sufrimiento es la resistencia al dolor, pero el menos dolor ocurriría cuando el ser humano abre mucho más su conciencia, porque no se da cuenta que el dolor es el maestro que nos indica hacia dónde voltear. Y si aparece el maestro para decirme, mira, voltea acá, es porque yo no he tenido la conciencia, la atención suficiente para observar toda esta experiencia humana. Exacto. Entonces, entre más consciente soy, más atento estoy al aquí y a la ahora, y eso genera que haya menos dolor. Entonces, el reino de Dios, que sería el paraíso, sería un lugar sin dolor. Y ese lugar está aquí cuando el ser humano es consciente. Cuando se permite vivir la experiencia y transitar. Exacto. Y eso es una muy buena noticia, porque le estamos diciendo a ti, religioso, que no tienes que esperarte a morir para llegar al paraíso y que el paraíso puede estar aquí. Y el religioso ahorita va a decir, no, eso es una blasfemia. Yo no quiero el paraíso ahorita. Yo quiero sufrir en este momento. Lo mío es el sufrimiento. ¡Qué blasfemia! No, espérate, ¡Wow! Porque aparte el reino va a venir cuando venga el Armagedón. O sea, el Armagedón, que es el apocalipsis, en donde toda la gente, de eso hay hasta películas, el Armagedón es esa guerra. O sea, la Biblia te lo plantea como la guerra de Dios, en donde Dios va a traer la justicia divina en contra de Satanás y va a ser la pelea entre Satanás y Dios. Pero entonces solo vamos a tener acceso al reino cuando venga el Armagedón. Entonces es como seguir implantándonos que vamos a tener que pasar por una guerra, que va a haber más sufrimiento. Ahora, aquí hay un punto muy cabrón. Eso del Armagedón. Justo yo estaba haciendo todos mis podcasts de eso. No tanto así como el Armagedón, pero sí ese punto de catástrofe, ese punto de caos, que nosotros como seres humanos es cuando nosotros no queremos ver el dolor se intensifica. Claro. Y si no está el dolor que se intensifica, estamos tan pendejos que no volteamos a verlo, todos. Y por eso todos hemos creado este momento de caos o de catástrofe para sentir tanto dolor que no podamos evadirnos de nosotros mismos. O sea, cuando te pasa una catástrofe muy cabrona, algo muy fuerte en tu vida, no hay manera. No hay manera de que te escapes del dolor que sientes. Sí, no. Y eso hace que vayas a las emociones que no has sanado y no has querido sanar y que no has querido experimentar. Entonces, estas catástrofes son necesarias, entre comillas, obviamente, lastimosamente es así. La catástrofe es necesaria para que el ser humano despierte porque no puede escapar. Yo me acuerdo cuando más crecí en esta expansión de conciencia y en este compartir, fue en
en la pandemia. Ujú. ¿Por qué? Porque todo el mundo estábamos, cabrón, no sabía que me había casado con esta mujer, no sabía que mis hijos eran así, no sabía que yo no quería estar en mi casa, no sabía que mi vida era vacía. Y ahí era como, ¿y ahora qué hago? No aguanto tanto dolor. Voy a profundizar. Acabó y les valió madre. Sí, totalmente. De hecho, tengo yo muchas mujeres, porque el 80% son mujeres porque son más sensibles, que cuando están solteras dicen, sí voy al retiro de Ricardo. Pero cuando ya empiezan a tener novio, no, ya tengo pareja, ya no voy a ir, ya lo resolví. Sí. Ya resolví mi mayor dolor. Totalmente. Como si hubiera sanado el abandono de padre. Sí. Y simplemente lo estás tapando. Sí. Pero imagínate qué tal es la ignorancia en ese sentido. ¿Me Sí, explico? totalmente. Entonces, hágase tu voluntad. Aquí también nos implica que Dios es quien está generando las circunstancias de tu vida y que tú no eres creador de esta realidad. Otra vez eres si esto fuera así, ¿qué chiste tienen de vivir? O sea, ¿por qué viviría? ¿No? Entonces, esperando a que Dios, por favor, ahora sí, acomódame las fichas a mi gusto, por favor, ¿no? Dios. Aparte es como de tontos, yo digo, o sea, y hay que tener muchísimo sentido común, porque ¿cómo es posible que tú puedas pensar que estás viviendo en un plano donde no se está haciendo una voluntad? O sea, vamos a suponer que todo dependiera de que es la voluntad de Dios, ¿no? Porque todo el mundo dice, si Dios quiere, ahora primeramente Dios, ¿no? Y Dios así de, güey. Y Dios casi nunca quiere. Ajá, exacto, ¿no? Y ahorita vamos a entrar en eso, sí, claro. Entonces, la gente está como pensando, pues, que Dios está como cruzado de brazos, echando la hueva y no, o sea, elige con quién sí, con quién no. O sea, es como de verdad, de cero inteligencia, una persona que piensa en decir, hágase tu voluntad. Pues, ¿qué no es todopoderoso? Oye, yo cuando estaba despertando, que tenía 26 años, siempre me ha gustado mucho el fútbol. Uno de los puntos por los cuales yo me di cuenta de todo esto y me saltó muy cabrón, decía, yo decía, estaba como un mundial o algo así pasando en ese momento, como ahora está pasando. Y yo me acuerdo que entrevistaban a los de un equipo y decían, es que yo estoy llorando porque mi equipo gane. Y entrevistaban a los del otro equipo y decían, yo también estoy llorando porque mi equipo gane. Y yo decía, híjole, ¿a quién le irá Dios? ¿Y Dios a quién le irá a escuchar? Me decía, pero ¿cómo nos damos cuenta como de eso? ¿Y cómo se decide? Y cuando gana, aparte, el jugador es tan estúpido de fútbol que aparte lo entrevistan al final del partido y dice, gracias a Dios que me dio esta bendición de ganar. Verga. Yo me imagino a Dios acá viendo el partido y ¡guau, la huevo! Ganando México. Fíjate ¿Qué onda, no? Se lo di a Brasil porque hubo un brasileño más que oro y más que un francés. Espérate, y esta es la parte chistosa del fútbol, pero vete a la parte horrible de las guerras. Claro. O sea, ¿cuánta gente? Yo desde ahí me cuestionaba, desde que yo era chiquita, yo sabía que había guerras, ¿no? Entonces yo veía que estaba el sacerdote de un lado del país y del otro lado haciendo como la bendición y yo decía, pues ¿a cuál de los dos Dios va a amar más? Claro. ¿De qué dependerá que uno va a ganar? O sea, dije, ¿en serio Dios? Así lo pensaba yo, decía, Dios es tan cruel como para permitir hacer que el otro le ore y no cumplirle su oración. Claro, que a eso es a lo que voy. ¿Tú te acuerdas de los eventos de esta certificación donde los llevaba mucho más al enojo? Sí. Y el enojo más grande obviamente era contra Dios. Totalmente. Pero como está prohibido enojarte con Dios, la gente lo tenía más bloqueado. Claro. Y cuando tú le abres esa puerta que se expresen con Dios, no mames, lo que está. ¿Te acuerdas de Juan Carlos cómo estaba? Sí, de todo mundo gritando y chingas a tu madre, cabrón. ¿Por qué? Porque te llevaste a mi papá, porque enfermaste a este familiar, porque dejaste morir a esta persona, porque no me diste dinero en este momento. Ese es el punto. Cuando a ti te dicen que el creador de todo es Dios, pues obviamente tú te sientes más abandonado. Porque obviamente sabes que no te está escuchando y que las fichas no se están moviendo a tu favor. Me siento mucho más abandonado cuando mi padre no me escucha. Claro. Porque no me está cumpliendo el deseo que yo tengo. Y ese deseo es para que yo ya no sienta dolor. Ayer estábamos grabando con el doctor del Versus con Joe Dispenza, por ejemplo. Y es exactamente lo mismo. Porque él se enfoca en que tú visualices con base a tu ego, que cambies tu realidad para que ya no haya dolor en tu corazón. Entonces, está usando la misma metodología, el mismo sistema que nos está enseñando el Padre Nuestro, y por eso es muy fácil venderlo, que ayer me preguntaba Diego, ¿y por qué crees que lo vende tan bien? Pues porque es el mismo sistema, ¿me explico? Es el mismo sistema de todo mundo, no está rompiendo nada.
A la gente le da miedo cuando le rompe su sistema de creencias, cuando le rompe su ego. Pero aquí es exactamente lo mismo. Es yo, en lugar de pedirle a Dios, voy a usar mi mente para crear otra realidad, que es exactamente lo mismo, para ya dejar de sentir este dolor que yo tengo, porque no tengo que sentir dolor. Y algo que acabo de subir hace unos días, un video ahí medio chusco, pero en donde yo explicaba, ¿no? Cómo es que no es como tal que se rompa todo este asunto, o sea, no es que toques el dolor. En realidad lo que está haciendo la gente es solamente cambiar su estado emocional. O sea, es como que ahorita estoy triste, pues claro que si me pongo a pensar de tienes 10 personas gritando de tú puedes, tú lo eres todo, y estás como idiota, ay, sí, yo puedo. En el momento te sientes realizado y poderoso, pero eso, salte de ahí, ¿qué va a pasar? El doctor nos compartía ayer precisamente eso, que en estos de Joe Dispenza les ponen música de altas frecuencias y él los va guiando y todo eso. Y dices, o sea, obviamente si yo mido en ese momento una persona, pues va a salir todo hermoso, ¿me explicó? Pero el punto es checar qué está pasando en el tiempo, de qué tanto se transformó la conciencia en el ser humano. Y yo sí quiero decir algo bien importante, Ricardo, para la gente que está viendo esto, para nuestros hermanos ahí en casa. O sea, yo sé que tú hiciste un podcast hablando de la gran diferencia entre eso y eso, pero ahorita me está llegando algo bien importante y es porque crean dependencia. O sea, obviamente esto claro, crea dependencia, totalmente. ¿No? O sea, lo que hace él y muchos otros crean dependencia. Y si algo yo he aprendido aquí contigo en Gekalogía es justo que yo estoy aquí no porque para mí sea una dependencia, sino porque yo me siento como en un hogar, me siento como que veo a mi familia, como, o sea, pero yo no tendría, ahora que he aprendido de Gekalogía realmente, la necesidad de estar dependiendo de tener que venir aquí a un espacio contigo. O sea, realmente si estoy yo y sigo, es porque es mi familia. Claro. Es porque es el grupo de personas que están conectadas con Dios, que sé que tienen conciencia, que te están poniendo a echar andar su ardilla, y no estoy aquí por dependencia, como a diferencia de en una religión donde la gente al final dependen de su estado de ánimo, de que estén bien para estar en esos lugares, y por eso van. O sea, hay una gran diferencia en eso, y es justamente la dependencia, porque yo veo en todo esto mucha dependencia. Está muy fuerte, sí, porque la diferencia en que algo se haga dependiente o no es que, por ejemplo, aquí te llevamos a lo profundo de ti, o sea, te enseñamos que tú tienes el poder, que tú puedes sanarte, que tú puedes conectar con Dios, a diferencia de esto que te dice, no, Dios está lejos, no puedes conectar con el paraíso, no puedes conectar con nada, está lejos de ti. Entonces, eso es lo que hace la gran diferencia. Es muy, muy distinto. Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo, pues obviamente es parte de lo mismo. Danos hoy nuestro pan de cada día, que eso sería como ser el proveedor, ¿no? Sí, es otra vez, le voy a pedir a papá Dios que me dé dinero, porque el pan es eso. Claro, o sea, desde ahí, imagínate que... La pobreza ahí está integrada. Exacto. ¿A qué edad nos enseñaban el Padre Nuestro? O sea, a mí fue la primera de las primeras cosas que yo me aprendí cuando yo empecé a ir a las reuniones y empecé a leer la Biblia, el Padre Nuestro. Y entonces me acuerdo que hasta mi abuelita tenía como una Biblia simbólica de porcelana. Y ahí estaba grabado el Padre Nuestro. Y me acuerdo que yo iba y lo leí, me lo aprendí rapidísimo. Pero entonces imagínate el anclaje, ¿no? Danos hoy el pan de cada día. Entonces era de, tengo que pedirlo, no depende de mí, o sea, tengo que pedírselo a alguien. Si no lo pido y si yo no le soy buena, si yo no soy una humana respetuosa con Dios, yo no voy a tener el pan. O sea, me tiene que costar. Y a eso échale que pues si vienes de una familia, o yo sí venía de una familia donde había carencia, donde había pobreza, puta, pues más implantada la pobreza. O sea, qué coraje. Claro, porque cuando nos dicen que el proveedor siempre es alguien externo a nosotros, otra vez hay dependencia y ahí está la pobreza, la carencia. O sea, ahí viene ese punto en donde yo como ser humano no puedo generar la abundancia, no puedo generar nada. ¿Y por qué le conviene a todo mundo que seas pobre? Porque en la pobreza tú estás anclado en la densidad. Y desde ahí sí se puede manipular los sistemas y te pueden manipular el pueblo. Si el ser humano deja de ser pobre, se jodió el sistema. Se jodió. Y la pobreza es un estado mental en donde hay frustración, donde hay miedo retenido. Más allá de que no pueda tener dinero para pagar algo, es mucho más profundo aún.
y nos vamos y dice, perdona nuestras ofensas. O sea, desde ahí ya otra vez somos pecadores, Sí. ya tenemos un maleficio en nosotros, ya hemos ofendido a alguien sin ni siquiera generar ninguna agresión hacia nadie. Y ahí vuelvo a pensar en el sentido común de las personas, o sea, porque digo, va generación tras generación y nos enseñan lo que les enseñaron, pero imagínate un adulto enseñándole a un niño que tiene que pedir perdón por sus ofensas y el niño así de, pero pues ¿yo qué hice? ¿No? O sea, ¿cuáles ofensas? Pide ¿no? perdón, niño, sí, cállate. pues perdón, pero no hice nada, ¿eh? O sea, imagínate. No, qué horror. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, ahí otra vez estamos viendo y luego vamos a llegar a esta parte de... ¿Te acuerdas que íbamos a hablar también de pon tu otra mejilla? Sí. Uh-huh. Y justo en ese momento nosotros pensamos que el perdón simplemente es una palabra que yo te digo y que verbalizo, cuando el perdón viene a partir de la conciencia. Cuando yo te voy a perdonar a ti, primero, yo tengo que sentir que tú primero me estás lastimando a ti a partir de una expresión. Uh-huh. Y entonces yo tengo que hacerme responsable de mi emoción. Si tú generas una expresión y eso a mí me ofende, es la emoción que está saltando en mí. Es mi responsabilidad. Tengo que observarla y sanarla. Si yo llego a sanarla, entonces ya tu expresión no va a generar ese impacto en mí. Entonces, en el momento, lo que nos han dicho es, pide perdón porque sentiste una emoción con base a la expresión de Jiré, y entonces que Jiré te pida perdón por haberse expresado así. Y lo que genera es que el ser humano deje de expresarse. Y cuando el ser humano deja de expresarse, deja de darle movimiento a sus emociones y de experimentar la vida. Imagínate qué jodido está ahí todo impreso. O sea, y aparte es como, tengo la obligación de perdonar al que me ofendió porque Dios me está perdonando, sin siquiera entender lo que es el perdón. Claro. ¿No? Entonces, eso me obliga, desde cómo percibo el perdón en mi ignorancia, a que, pues, constantemente yo le esté perdonando a alguien que me esté aplastando, que me esté, porque creo que tengo que perdonar algo, ¿sí me explico? Sí, o sea, como no hay conciencia, entonces la gente se confunde tanto pensando que tienen que soportar, que tienen que sostener relaciones, que tienen que, porque te están diciendo que tienes que perdonar. Y como no explican qué es el perdón y no hay conciencia en qué es el perdón, se hace un desmadre de ideas y de conceptos. Pero está muy fuerte porque lo más impresionante de esto es que, por ejemplo, de ahí parte la psicología. Sí, ¿no? Justo. ¿Cómo le dicen a esto? Responsabilidad afectiva. Responsabilidad afectiva. Comunicación asertiva. Imagínate, comunicación asertiva. Todo esto es control. Entonces, yo voy a controlar mi expresión para que Jiré no se ofenda con lo que estoy expresando. O sea, no puedo ser libre. Y entonces yo estoy diciendo que yo soy tan poderoso que yo le estoy escupiendo a Jiré el miedo que puede sentir o la emoción que puede sentir. No, señores, eso no existe. Jiré tiene sus emociones y va a crear su realidad y se va a sincronizar con la mía para que cuando yo me exprese, ella se va a ofender. Y entonces la ofensa va a querer decir que va a brotar una emoción y va a reaccionar una emoción en ella. ¿Yo por qué con base a mi expresión tendría que pedirle perdón? Porque con base a mi espejo, ella está sintiendo una emoción. Es como cuando yo hice ahora un video de Venezuela, ¿no? Ayudándoles para que ellos pudieran soltar sus emociones en ese momento. Sí, claro. No, Ricardo, nosotros lo que queremos es consuelo. Quiero que nos digas que nos apoyes. Me mandaron mensajes. Yo solo quiero que me digas que estás conmigo. Yo le digo, pero si eso no te va a quitar el dolor, ni te va a quitar del sufrimiento, ni vas a dejar de sufrir la catástrofe que estás creando, ¿por qué yo voy a llegar a consolarte? Si eso te va a condenar más. Si yo tengo la conciencia de eso, ¿por qué yo haría algo que te condena mucho más? Imagínate nomás el nivel de estupidez que hay. Sí, sí. Y por ejemplo, ahorita que estabas hablando... Sí. Y entonces a partir de eso, como se ofenden ellos, es como si yo tuviera que pedirles perdón. Ajá. A los que se ofendieron, porque también hubo otra parte también muy grande que decían muchas gracias, Ricardo, porque a partir de eso pude soltar esas emociones, pude sentirme libre aún en la catástrofe, muchas gracias. Entonces, imagínate, una misma expresión, cómo es percibida de diferentes formas, claro. Unas partes más conscientes y otras se ofenden porque no quieren sentir el dolor. Entonces, imagínate que yo tendría que salir a pedir perdón a la gente que se ofendió. No tiene sentido.
Es la expresión. Y aparte yo no estoy diciendo, a ver, María Julia, no sé qué, ahí te va este mensaje. No, ni siquiera estoy hablando de alguien en específico. Tu ego se está conectando porque tu nacionalidad es venezolana y estás sintiendo que es personal. Pero nunca estoy hablando de ti, ni te conozco. Sí. Entonces, ve cómo nos podemos ofender a partir de, obviamente, el que se ofende es nuestro ego. Claro. Porque siente dolor. Y ahorita que estás hablando de la expresión, o sea, sí quiero compartir esto porque yo veo mucho cómo cuando los son, por ejemplo, con los papás, con sus hijos, ¿no? Porque al final sabemos que esto pues viene desde que somos chiquitos, ¿no? Entonces, ¿cómo le meten el miedo a los niños de... Voy a poner un ejemplo a lo mejor muy tonto, ¿no? Pero el niño que se come la sopa, hablo mucho de este ejemplo, ¿no? El niño que se come la sopa, le da así, le hace, ¿no? Ejemplo. Y no, o sea, no seas grosero. Claro. Eso va a ofender a tu abuelita que te hizo esto con mucho amor. Claro. ¿Cómo puedes hacer? Y el niño está confundido porque desde ahí ya les están enseñando a mentir. O sea, hazle cara bonita y dile gracias y di que está delicioso cuando esto sabe asqueroso. Y después esa misma mujer va a decir, yo quiero un hombre honesto y sincero. O sea, ve todo lo que implica el hecho de pensar que hay un perdón. Y le dicen después, hay una ofensa. No puedes decir mentiras en la escuela, ¿eh? Cuando desde chiquito... me estás enseñando que tengo que mentir, que me gustó la sopa. Y entonces aquí va a decir la gente, porque ya sé cómo son. Ay, entonces, ¿qué? Que sean bien majaderos, ¿no? Ajá. A ver, el dolor que está sintiendo la abuela, si lo escuchó, ese es el dolor que tiene que sentir la abuela. Exacto. Pero nosotros queremos controlar hasta lo que siente el otro. Entonces tú quieres controlar lo que siente todo el mundo. Ay, dije ¿no te dolió? ¿No te dolió a ti? ¿No te dolió a ti? Entonces puedo decir, ve, me explico, y todo el tiempo ustedes están, por eso no pueden expresarse nunca. Por eso nunca son expresivos, por eso nunca tienen movimiento en su vida, por eso se aburren, por eso sufren. Por eso tienen cara de mal cogidos también. Exactamente por eso, porque están siempre en el punto de no expresión, con miedo a que se mueva algo. Ustedes quieren, porque así es la naturaleza del ego, que nada se mueva y que nada se llegue a morir. Sí. ¿Está cabrón? Qué hueva, o sea. Increíble. A ver. Puta madre. Está travieso. Hay que pegarlo después. Sí, y no nos dejes caer en tentación. Tentación quiere decir, no me dejes clavarla. No me dejes caer en tentación, por favor, líbrame del mal. De hecho, eso viene sexual, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. Completamente sexual. Entonces aquí viene el rollo de cuando la gente piensa, yo creo muchísimo cuando empezaba sobre todo, primero me decían, ¿por qué tú cobras si Jesús no cobraba? ¿Y quién chingados dijo que yo era Jesús o algo así? No mames, sí, qué pedo. Sí. Y no sabemos ni si Jesús cobró o le daban una gallina o los chingados, o sea, de aire no creo que haya vivido tampoco, ¿no? Algo tuvo que haber hecho. Algo hasta le daban unas mujeres de, tenga, cóbrate. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero algo pasaba ahí. Pero esto me llama mucho la atención porque también a mí empezaban mucho a juzgarme de, oye, pero ¿por qué coges? O sea, la gente se ofendía, se enojaba de, ¿pero por qué coges? Oye, ¿pero por qué te gustan los tríos? Oye, ¿pero por qué te gusta coger? Dice, ¿qué verga? O sea, no puedo coger, me corto el pito entonces para satisfacer tu imagen espiritual, cabrón. No, y aparte, sí, no, bueno, sí, porque es que, a ver, hasta en mi momento más puritano, religioso, con Biblia en mano, 8 estudios de la Biblia, gorda. Hasta ahí te cogiste al padrecito, o sea, hasta ahí me cogí al sacerdote, o sea, hasta ahí llevé el pecado a la congregación, ¿sabes? O sea, no hay manera, no hay posibilidad. O sea, el que venga y me diga a mí que está el celibato, no hay manera. Esto es antihumano. No hay manera, o sea, realmente, y créeme, o sea, pero aparte viene junto con pegado, porque el mal. Ajá. Porque dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Exacto. Porque el mal viene a partir de yo caer en la tentación. Entonces me da miedo, por eso el ser humano tiene mucho miedo a que si coge, ya va a pasar algo. Diosito, ¿me viste coger? Verá, la clavé. Así estaba yo. No mames, me vas a castigar, ¿verdad? Me vas a castigar. Así pensé. O sea, yo me tinguilileaba ahí porque, pues, obviamente, ayer me está diciendo una amiga, ¿no? Parezco piano embrujado. Yo, ¿por qué? Se toca solo. Entonces estaba yo como pinche piano embrujado todo el tiempo. Y obviamente ni siquiera eso estaba permitido. Entonces, porque era un pecado la masturbación. A Paola no la vas a quemar, ¿eh? Yo
yo no dije nombre. Bueno, el chiste es que en ese momento, o sea, yo estaba con un miedo, porque te lo juro que era así como que me venía la tentación. Sí. O sea, me venía la tentación. De ser tentada. De ser tentada, de que me hacía así allá abajo. Y yo decía, es que ¿cómo me quito esto, no? Y yo decía, tengo dos opciones. O hago oración para evitar el pecado, o lo disfruto. Y decía yo, no, pues luego pido perdón mejor. Entonces, obviamente, o sea, ya me ponía yo a hacer mis cosillas y todo. Terminaba y era una culpa. O sea, te lo juro, porque yo decía, Dios, perdóname, no sé qué, no sé qué. Y al otro decía, otra vez, pero si ayer le pedí perdón. Era un nunca acabar. Era un nunca acabar. Hasta entonces disfrutaste a Agustín y ya viste con Llámame. Pero no, lo peor de todo es que, a ver, no me aventaba el Padre Nuestro, Ricardo. Yo me aventaba oraciones de hasta, no sé, media hora, un montón de tiempo ahí orando, pidiendo perdón y no me libraba del mal. O sea. Pero lo más importante de todo eso es como la culpa que puedes sentir por sentir algo natural como es la sexualidad. Imagínate, nosotros venimos a la tierra a partir de la sexualidad. O sea, ¿cómo ponen el sexo como algo malo cuando venimos a partir del sexo? Entonces es como, güey, tu papá y tu mamá cogieron, sí sabes, ¿no? Claro. Y a partir de eso se generó tu vida. Algo que da vida porque podría ser algo malo. Desde ahí empezamos jodidos. Sí. No nos damos cuenta de eso. Y entonces, ¿por qué se enfocan tanto en tapar la sexualidad? Porque ahí está la creatividad del ser humano, ahí está el brillo, la dicha. La religión no quiere que seas dichoso, que no seas alegre, que no estés lleno de vida. Ellos te quieren aplastado, frustrado, gris, porque si no, no vas a ir a la iglesia. Sí, totalmente. Listo, así de fácil. Sí, o sea, porque aparte, o sea, piensen esto. Yo siempre les digo a las chicas, a ver, ¿cuáles son los segundos? Porque pues dura un segundillo, ¿no? Duran unos segundos el orgasmo y si eres una pro, pues a lo mejor activas la energía para que ese momento ¿no? Pero esa es otra clase, hermanas mías. Entonces, pero ¿cuáles son los momentos más placenteros en los que no estás pensando en tengo que pagar la renta? Ay, qué nervios es que mi hijo, ¿cómo estará mi hijo? O sea, ¿cuáles son los momentos más plenos, placenteros y divinos que experimentas en tu encarnación humana cuando estás sintiendo un orgasmo? Y porque en el orgasmo no está el pensamiento. Exacto. O sea, no estás así y estás de... Entonces, ¿qué nos dice eso? Chécate esto. Si en el orgasmo no está el pensamiento es porque no está el ego. Si no está el pensamiento es porque no me estoy yendo ni al pasado ni al futuro. Eso que nos dice que la experiencia de Dios de expansión siempre está cuando no está el ego y el pensamiento. Exacto. Entonces, imagínate que es un momento tan divino en donde podemos hacer un lado al ego. Tú que trabajas tanto con mujeres en la sexualidad, ¿qué porcentaje de las mujeres nunca han sentido un orgasmo? Un 40%, me atrevo a decir. Sí, o sea, un 40%. Y si lo han sentido, o sea, un 40% no lo han sentido, del otro 60%, la mitad lo sienten porque saben darse un orgasmo ellas mismas, pero no teniendo relaciones sexuales. O sea, yo me atrevo a decir que un 30% de las mujeres realmente disfrutan y gozan de la sexualidad y tienen orgasmos durante una penetración y demás. El 70% no. Y de esas 30 que sí tienen el orgasmo con el hombre, ¿cuántas se sienten culpables de tenerlo? Claro. O sea, yo creo del 30%, el 28%. O sea, hay un 2% de conciencia. No manches. Entonces, está durísimo esto porque aparte, o sea, justo regresando al momento de que es el espacio en donde desaparece el ego, en donde obviamente experimentas esa conexión divina, pues por supuesto que te lo iban a enclaustrar en la oración del Padre Nuestro, de que tú no te dejaras caer en tentación para que no tuvieras esa conexión por tus propios medios. Una de las formas en las que puedes conectar con Dios, ¿no? Una de las formas en las que tú te desaparece el pensamiento y entras en conexión. Exacto, es que conectar con Dios es cuando se desvanece el pensamiento, el ego y se crea la unificación. Exacto. Y claro, en el orgasmo es ese punto en donde nos desvanecemos por completo y ahí sentimos la conexión. Sí, totalmente. Está cabrón. Y aparte no tengo que tener conciencia para llegar a ese punto. Entonces por eso nos volvemos adictos a esa sensación. Claro, y por eso te tenían que decir que eso era tentación
del mal. En este caso, por ejemplo, en otras versiones dice líbranos del maligno. O sea, cuando hablan del mal o el maligno, se están refiriendo a Satanás, al Y diablo, aquí está, por eso me traje hoy a esta cobra. al maligno. Porque siempre dicen que la serpiente es la mala y todo, cuando precisamente representa la sabiduría, la sexualidad y representa esta conexión con el inframundo, que es la parte de la oscuridad, que es lo que se genera y se transmuta a luz. Entonces, precisamente te lo hicieron ver de esa forma para que tú rechazaras hasta este símbolo. Exacto. Y Cabrón. esto quiero hacer una aclaración también, bueno, algo. Cuando yo hago las sanaciones de útero, que es porque trabajo principalmente con mujeres, si no hay conciencia, yo no las llevo a ese punto. O sea, donde pueden activar su energía sexual y generar todos esos desbloqueos a través de la activación de su energía sexual. O sea, pero imagínate que hay mujeres que nunca han tenido un orgasmo, mujeres que nunca han sentido placer y que nunca han sentido una conexión divina, que en una sesión de activación de energía, después de entrar en la conciencia, están tan abiertas con su corazón, están tan sensibles, porque o sea, después de entrar a tanto dolor, como lo vemos en Hekalogía, conectamos con el dolor, abrimos el corazón, nos sensibilizamos como mujeres, bajas la guardia, ya no son gladiadores, ya están abiertas a ser mujeres, pues por supuesto que empieza esa energía a brotar, ¿no? Entonces yo hago una sesión en donde justamente las acompaño a que le den vuelo a la hilacha, pero solita esa energía empieza a moverse cuando bajan sus barreras, se rinden a ser mujeres, a su sensibilidad y empieza a operar esta energía. ¿Y sabes cuántas personas, mujeres, me han dicho, es que sentí a Dios en este momento? Es impresionante que nunca habían sentido un orgasmo. Imagínate y que se van ahorita sintiendo la a Dios en un doñita orgasmo. religiosa ahí, pero ¿cómo? ¿Se cogieron a Dios? Yo les he dicho eso. Imagínate que estoy en sesión y les digo, tú en esta sesión vas a sentir que Dios te está haciendo el amor. Porque es que ese punto, es la misma vibración. Claro. Pero vean cómo nosotros separamos precisamente. Exacto. Pensamos que el sexo es algo sucio, malo, es algo horrible, que va en contra de Dios, cuando es así. De hecho, todas las personas que pueden compartir algo espiritual son las personas que deben de ser más sexuales aún. O sea, es imposible. Si tú ves una persona que comparte algo espiritual, aunque sea espiritualoide, aún así tiene que tener esa parte, una conexión mucho más sexual, sí o sí. No puede estar separado de eso, es imposible. Porque lo que activas es la energía de vida, de creación. No puedes tú estar en la conciencia y tener menos energía de vida, de creación. Es imposible, quiere decir que eres falsísimo. Totalmente. ¿No? Pero mira, qué cabrón, ¿no? Y después era amén, pero pusieron amén. Amén. Era amén, pero pusieron amén, exactamente. Seguro, Jesús haber dicho amén, señores, amén, solo es lo único punto, amén, amén. Y ahí pusieron, no, suena muy directo, vamos a ponerle un acento, la E, y que se chinguen todos, ¿no? Y que signifique hecho está. Significa hecho está. Ajá, exacto. Hecho está es muy fuerte porque obviamente es una forma de decretarlo, de bajarlo a tu conciencia, de grabarlo en tu mente. Está cerrando el y de cerrarlo así de, como... así es. Exacto. Chingue su madre, aquí cierro la creencia, aquí lo sello absolutamente. ¿Ok? Dime un poquito, Biblia humana, ¿en dónde podemos ver como todas estas enseñanzas? Sí, abran su Biblia. Mira, es bien fácil. Bueno, los que te dije al principio, ¿no? Sí. Sí, o sea, es Mateo 6, 9 al 13, que es donde de plano ahí aparece la letra. Y que de hecho estamos leyendo un fragmento de la oración del Padre Nuestro, porque es lo que más nos implantaron, pero es un poquito más extensa. Y lo van a encontrar en Mateo 6, 9 al 13 y Lucas 11, 2 al 4. O sea, y está bien fácil, no necesitan ni tener una Biblia. Si lo buscan ahí en internet, les va a aparecer todas las versiones. Buenísimo. Y no para que se la aprendan. Ya parece que Jesús el Cristo, si estuvo ahí, hubiera generado ese tipo de enseñanza para que tú te alejaras del Padre. O sea, es imposible. Si fue el Cristo te hubiera enseñado a que tú llegaras al Padre a partir de la conciencia misma. Así de fácil. Es imposible que esto haya sido verdad. Imposible. Porque no hubiera Jesús, en dado caso, generado
mucho más dependencia o no te hubiera enseñado toda esa pobreza que te enseñó ahí. Es imposible que alguien consciente te enseñe esto. Esto viene a partir de la inconsciencia o de algo mucho más perverso, pero no tiene conciencia. Y ahí está, falso por completo. Sí, sí, y aquí viene mucho lo que tú siempre nos enseñas en Gekalogía, Ricardo, que es empezar a cuestionar. Claro. O sea, cada uno de estos elementos, o sea, Yo te aseguro que un podcast como este no hay en ninguna parte del mundo porque nadie ha tenido los huevos de cuestionar a su Dios, porque la gente piensa que esto es Dios. ¿Y quién se va a atrever a venir? Solo alguien que le han dado con todo en la madre como a mí, que me han pisoteado, me han escupido en la cara, puede atreverse a hacer esto, porque a mí me vale verga que me vengan a funar o a criticar. Imagínate, si yo tuviera miedo de eso, ¿crees que haría esto que sé que es lo que más le duele a la gente? Exacto. Obvio no. Sí. Vale verga. Sí, sí, o sea, y ahí es donde yo le digo a las personas, utilicen su criterio, utilicen su inteligencia, aunque a veces yo sé que para muchos es poca, pero utilícenla. O sea, la realidad, utilícenlo, porque si hacen eso, les va a ser más fácil, en lugar de estar de tercos, en lugar de ser necios, aferrados a querer guardar algo como un tesoro, que al final es que, y esto no sé, no me vas a dejar mentir, al final lo protegen tanto porque es el vínculo que los une con su padre, su madre, su abuela, su abuelo, Claro. un sistema, ¿sí? Una familia entera. O sea, si te hablo de mí, personalmente, obviamente, era algo que me unía a la aprobación de mi abuelita, a la aprobación de mi tía. O sea, yo hasta la fecha, pues de repente veo a mi abuelita y aunque diga que me quiere y me extraña, o sea, pues es como de que, mijita, ¿no? Porque siente uno el rechazo. Entonces, proteger esto, como la gente que es tan fanática y que de pronto ve estos fragmentos o el podcast completo y se indigna, me lo acaba de escribir una alumna hace poco. Jiré, escuché el podcast y me enojé porque estaba revelando nuestros secretos. ¡A la madre! Así me lo escribió. Me enojó. Hagan un clip de esto, por favor. Así dijo, Jiré, no me acuerdo textualmente, pero la palabra secretos dijo, me enojé tanto porque tú estabas revelando nuestros secretos y se refería a todos los secretos de la religión. Obviamente lo seguí viendo y pues claro que vi toda la verdad en todo lo que estabas compartiendo, pero de inicio dije, ¿por qué los está quemando? O sea, mi papá, así lo voy a decir, mi papá no ha visto el podcast porque empezó a verlo y al ver que yo estaba señalando a los testigos de Jehová, mi papá se enojó y se indignó. Y dijo que por qué estoy señalando, sí, porque obviamente hay un vínculo donde mi abuela es de esa religión, sus hermanos son de esa religión, y mi papá, aunque no es de esa religión, y jura que me defiende, me apoya, me admira y me presume, no ve el podcast porque se enoja. Obvio, estoy indignada. Sí, entonces, cabrón. porque están pero protegiendo. No ve el podcast porque le duele. Le duele. Es parte de su ego, de su imagen, Exacto. de su pasado, claro. Entonces, dejen que les duela, carajo. Sí, qué cabrón. ¿No? Qué cabrón. No mames, qué buenas historias, ¿eh? No, hombre, pues no, mames. llámenme Pero para aparte más. eso de los secretos está muy perro porque es como nos descubrieron. Ay, no. Pero si sabes que eso, si tú lo ves, lo haces consciente, significa dejar de sufrir, significa vivir una vida plena, deja que te duela. Exacto. Deja que venga a ti. ¿Puedes poner las preguntas, Diego, por favor? A ver, por ahí Diego sacó unas preguntas de ChatGPT. A ver si hay alguna ahí. Sí, a mí me llamó mucho la atención la de, ¿y si el verdadero pecado no es desobedecer, sino vivir inconsciente con uno mismo? O sea, obviamente ChatGPT asocia como que el pecado es no hacernos caso, como que existiera la palabra pecado, ¿no? Pero quitémosle la connotación del pecado. Y si la verdadera traición no fuera contra Dios, sino realmente estás, o sea, tú en tu intento de no querer faltarle el respeto a Dios, lo estás ofendiendo al no dejar que la vida se experimente en totalidad a través de ti cometiendo pecados. O sea, imagínate, o sea, la gente se está cuidando mucho de no ofender a Dios y le piden, no me dejes caer en tentación, que venga tu reino para que se haga tu voluntad. Y entonces vivo una vida buscando ser puntual, perfecta, una buena, o sea, reprimiendo todas mis atracciones, reprimiendo todas mis experiencias. Y cuando yo reprimo todo eso, estoy negando la experiencia de Dios a través de mí para lo que me mandó. Entonces, realmente no estoy amando a Dios y no estoy haciendo esto sirviéndole a Dios. Soy una inútil para Dios. No le estoy sirviendo a Dios. Aparte, la tentación sería lo que yo les llamo atracción. Exacto. Ajá. O sea, no sigas la atracción
para que no te relaciones con la vida que tienes que vivir y experimentar, para que no te conozcas a ti mismo. Entonces cortan uno de los puntos principales en el proceso de conocerme a mí mismo, que es, me atrae, llevo mi atención a un punto, eso genera la relación, a partir de eso observo lo que reacciona en mí y ahí me conozco. ¿Qué le dirías a las personas? Porque yo sé que se preguntan mucho esto, Ricardo. ¿Cómo le explicas a la gente si te dicen, tú estás hablando ahorita de la atracción y entonces dicen, entonces, ¿qué? ¿Tenemos que comportarnos como animales? ¿Siguiendo nuestras atracciones? O sea, ¿cómo les explicas? Pues mira, el animal es mucho más inteligente que tú, partiendo de eso. Pero lo principal de esto es que tienen tanto miedo a sus demonios que por eso crean más demonios. La gente piensa que, por ejemplo, si les dijeras, bueno, déjate fluir a tu atracción, la gente piensa que van a salir y como conejos todos cogiendo por todos lados, güey, en la calle. Ay, están cogiendo, mira el vagabundo cogiendo con la señora de la esquina. Ay, mira, el policía está cogiendo con la otra policía. Ustedes piensan que sería así, porque guardan tanto sus demonios que sus pensamientos les manda ese mensaje, porque eso es lo que ustedes desean, porque están tan reprimidos que su misma imagen ya mental les manda esa respuesta. Imagínate qué cabrón que te lleguen esas imágenes solo te llegan a ti porque estás reprimido sexualmente. O sea, si tu respuesta es, entonces, ¿qué me cojo a todos? Es porque te quieres coger a todos. Eres bien puta. Y reprimida, perdón. Puta y reprimida. Pero ve qué cabrón es eso. Si tú me estás respondiendo, entonces que me coja a todos, es porque tú lo has sentido, lo has pensado, pero lo has reprimido. Pero has llegado hasta ese punto de explosión porque has reprimido la expresión misma. No tendría que ser así. De hecho, es al revés. Cuando tú te dejas ser, tú te empiezas a dar cuenta de todos los vacíos que hay detrás de buscar esas sensaciones y demás. Y llegas a un punto en donde te vuelves mucho más selectivo de forma vibracional. O sea, cuando ya te conecta mucho, te atrae muchísimo, solo ahí es cuando te conectas. Si no, ya no. Entonces no es como que, ay, salgo, tengo muchas opciones y me voy a coger a la que sea. No es así. Claro. Pero a mí lo que más me llama la atención es cómo su mente solito se delata a partir de tu respuesta y de tu miedo. Imagínate qué cañón, porque la gente que, por ejemplo, me han preguntado, pero ¿y entonces qué? Toda la gente estaría matando, toda la gente estaría siendo violenta. Entonces es lo que hay adentro. Exacto. Quiero matar a alguien porque Entonces estoy reprimiendo tanto enojo. Has pensado en matar a alguien, has querido matar a alguien, porque guardas tanta violencia al rechazar tus emociones, porque eso es lo violento. Guardas tanta violencia que has llegado a pensar en matar a alguien. Pero eso no ocurriría si tú fueras fiel contigo misma, si te dejaras sentir, si te dejaras expresar, no habría violencia. Y si yo no tengo violencia, no voy a pensar en matar a alguien. Totalmente. Entonces, solito con sus respuestas, puedes darte cuenta de qué pensó la persona y a partir de eso te puedes dar cuenta de lo que lleva adentro. Está cabrón, ¿no? Sí, totalmente. Pero siguiendo con esto, se me hace muy interesante. Si el verdadero pecado no es desobedecer a Dios, que sería desobedecer las estructuras de la Biblia y de todos sus dogmas. Ni siquiera es Dios, es un dogma, sí. Es una estructura mental, sí. No es Dios. Dios nunca ha bajado aquí y te ha dicho, oye, o nunca te ha hablado, oye, tienes que hacer esto. Nunca te diría eso porque Dios no es una estructura mental, Dios no es un ego, no es algo que seguir. Dios no es una estructura que seguir, eso no es Dios, sino vivir inconsciente de uno mismo. Nosotros podemos, aquí va algo más profundo. Nosotros podemos estar seguros de una sola cosa. Podemos saber que hay una inteligencia superior que hace que corra mi sangre, que haya creado este cuerpo tan sincronizado, esta realidad, todo lo que nosotros vivimos, podemos saber que hay una inteligencia superior que nos mantiene vivos. A eso el ser humano le ha llamado Dios, a algo superior, una inteligencia superior que sincroniza todo y que mantiene todo en alta frecuencia y todo vivo. Nosotros sabemos que somos una creación. Al ser una creación de esta inteligencia suprema, sabemos entonces solo una cosa. Quita los dogmas y las estructuras que te han dicho de las filosofías de todos los pensadores, solo podemos saber una cosa, que solo venimos aquí
a ser creación y a aprender qué es la creación. Y la creación es igual a vida. Por lo tanto, solo venimos aquí a aprender qué es vivir, a vivir y a conectar con esta vida. Si soy creación del creador, vale la redundancia, solo vengo a aprender como ser humano qué significa el vivir. Y a partir de aprender a vivir, el verdadero vivir es que yo estoy honrando al creador que me hizo. Si alguien a mí me hizo, ¿cómo puedo yo honrarlo, respetarlo, amarlo? A partir de honrar su creación. Y eso solo se da cuando vivo. Y vivir significa experimentar todo lo que está pasando en el aquí y el ahora a partir de tener toda mi atención sin rechazar cada momento. Y a partir de eso, inclusive el dolor, lo abrazo porque sé que es parte de la creación. Y ahí dejo de crear sufrimiento y pobreza. Y en ese momento trasciendo como ser humano. En ese momento estoy honrando a Dios. Entonces ahí sé que estoy obedeciendo a Dios y honrando al Padre, a partir de aprender a vivir. Y todo lo que vimos del Padre Nuestro es ajeno a vivir como seres humanos, porque ahí te enseña la pobreza, te enseña el rechazar la sexualidad, te enseña a que Dios está lejos de ti. Cuestiones básicas del ser humano que si tiene en la mente estas tres cosas y el perdón, todo esto hace que tú como ser humano rechaces la vida misma. Si tú ves esto, imagínate que tú eres un alien y bajas en este momento y dices, estas son las reglas de la vida y dices, me voy a la verga. Sí, no quiero. Yo no quiero vivir esta chingadera. Sí, no. O sea, ¿coger va a ser malo? Imagínate, te invitan a una fiesta y te dicen, oye, Yire, pero no puedes coger. Ay, no, ¿para qué voy? ¿Para qué voy? A la verga. ¿Me explico? La verdad. Ya eres culpable de un pecado. El que te va a quitar todo el dolor está muy lejos y tienes que ser dependiente a su voluntad, a cómo se despierte el cabrón. Vas a estar jodido. Imagínate, todo lo que nos dicen es una creación de realidad falsa. Entonces es lo que yo les digo siempre. Es como si viniéramos a esta tierra a intentar jugar básquetbol, pero con las reglas del fútbol. Y así tal cual es. Estas son las reglas del juego, porque aquí vienen las reglas del juego, que después agarran los pendejos de la psicología, los pendejos de todas las terapias que están allá afuera, los espiritualoides, todos esos, y agarran de lo mismo y hacen lo mismo allá afuera. Entonces, simplemente esto es lo que ponen las reglas del juego y no estamos jugando bien este juego, señores. Y si les enoja, enójense. O sea, porque es que esta es la parte Papá, en donde yo... si Papá, si te enojas, pues enójate. O sea, si Papá por de eso... Yire, ya ve el podcast. Empútate bien. O sea, bien. necio, enoja. Si te hace enojar, que valga la pena, velo completo. O sea, es que esta es la parte, Ricardo, en la que yo veo que mucha gente se queda ahí porque justamente empiezan a darse cuenta, es como un shock muy grande. Empiezan a darse cuenta de cómo es que todo esto se les ha ocultado. Empiezan a enojarse y obviamente saben que su enojo es contra la imagen de Dios que tienen. Ellos piensan que es contra Dios, pero en realidad es contra esa imagen, ¿no? No, y de hecho es contra ellos mismos. Y es contra ellos mismos. Entonces, ¿qué viene ahí? Que si eres espiritualoide, ¿no? Y no estás en conciencia. ¿Por qué le dices como bajito? Como si tú estuvieras... Es que tengo amigas espiritualoides. Tengo una que quiero mucho. Sabía que por eso lo decías, güey. Lo digo con ternura por la que amo. Entonces, le dices bajito, güey. Espiritualoide. Si eres espiritualoide como mi amiga. No va a ver este podcast, no te preocupes. Lo va a ver, obvio. No. Entonces, si tú estás en esa situación, entonces vas a estar diciendo... ¿Cómo me voy a enojar si yo ya soy luz, si yo ya soy paz? ¿Y cómo me voy a enojar con Dios? No. Mejor resisto todo esto y me quedo a medias. Total. O sea, está muy cañón, sí. Porque ya lo estás viendo. Eres medio inteligente, eres medio consciente, pero te quedaste en la rayita porque como asocias el estar enojado, que ese es otro capítulo, hermanos míos, entonces vas a valer madre al final y vas a seguir siendo un pendejo. Pero aquí hay un punto muy importante, un punto de oportunidad, que es, si te enojaste es porque conectó con tu ego. Y quiere decir que ahí hay algo que ver. Si conectó con tu ego es porque se está rompiendo la ilusión. Ese enojo es miedo, es la reacción del miedo. El enojo viene a partir del miedo. Y el miedo solo surge cuando el ego va a morir.
quiere decir que aquí estamos pegándole a tu ego para que se muera. Entonces, lo único que tienes que hacer es sentir ese enojo, encabronarte, y después de ese enojo, cuando te dejes de pelear, va a venir el miedo. Y ahí te vas a dejar morir. Y si te mueres dejando sentir todas tus emociones en este momento, vas a abrir tu conciencia hoy y va a ser un día maravilloso porque te vas a liberar de este mierdero que está ahí en tu mente. Así que hoy tienes una gran oportunidad de dar un salto cuántico. Así Y es. ahora sí, elevar tu vibración no con mamaditas, sino viendo y experimentando algo verdadero. Muy bien, Jaire, ¿algo más que quieras agregar? Enójense con todo, o sea, denle a eso oscuro y denso que se va a mover dentro de ustedes, porque a eso también viniste y para eso también te necesita Dios. O sea, para eso te ocupa, para eso te mandó. De hecho, eso es lo principal, porque pues en la luz no hay nada que hacer. Nada. O sea, todo el trabajo, entre comillas, toda la experiencia es oscura. Claro. Porque lo que vengo aquí es a conocerme. Y conocerme es conocer lo que es desconocido. Porque con lo conocido, ¿qué tengo que hacer? Nada. Señores, toda la experiencia humana es oscura, es misteriosa, es oculta. Todo, señores. La luz sale solita. Vamos al oscuro, que ahí es donde no quieres ver y donde tanto trabajo te cuesta llegar. Para eso es estos episodios que espero que disfrutes. Recuerda seguir @Gecalogía, suscribirte, activar la campanita para que veas estos episodios. Y recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales. Tu red social va a aparecer aquí abajo, Jaire, ¿vale? Y la red social de @Ricardo Ponce y también @Gecalogía. También puedes ver todo esto en Patreon. Y si quieres experimentar esto de una forma mucho más profunda, recuerda que está todo en ricardoponce.com, todos los eventos, pero sobre todo también vamos a tener nuestro evento el domingo 9 de agosto en el Toro Valenzuela, aquí en Cancún, un evento masivo, gratuito, de 4 o 5 horas muy profundas, donde vamos a ir a las emociones más profundas que te tienen estresado y vamos a convertir ese momento en felicidad, comprobado científicamente a partir de la Gecalogía. Tienes que inscribirte y el registro es individual, así que si van a ir 10 se tienen que inscribir porque solo así van a tener su boleto y van a poder ingresar con nosotros. Es el cupo limitado. Así que nos vemos muy pronto. Gracias por estar en tu podcast, El Cristo, las verdaderas enseñanzas, y nos vemos en el siguiente episodio.